Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra del magisterio de la Iglesia y la palabra de los santos, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad. Hace unos días comenzamos a tratar el tema de la oración. Y lógicamente, no solo porque seguimos la espiritualidad carmelitana teresiana, sino porque Santa Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, la más grande mística, maestra de oración, de vida espiritual que tiene la Iglesia, junto con San Juan de la Cruz. Por esa razón es que nos dejamos iluminar por ella y seguimos el esquema que ella ofreció y ofrece hoy en día a toda la Iglesia para que podamos entablar esa relación personal, íntima, con nuestro Dios en la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado, en su sacratísima humanidad. Decíamos que Santa Teresa de Jesús enseña que a la oración debemos llegar no a pensar mucho, sino a amar mucho. No es lo que hagamos en la oración lo que importa, sino el amor que pongamos en la oración. Y siguiendo al apóstol San Juan, sabemos que si decimos que amamos a Dios, es porque Dios nos ha amado primero. Si decimos que llegamos a la oración no a pensar mucho, sino a amar mucho, es porque reconocemos que el amor que es Dios nos atrae y Dios en la persona de Jesucristo nos ama. Por eso nosotros podemos amarle con el mismo amor con que Él nos ama. Eso que de parte de Dios necesitamos para hacer oración, ya lo tenemos garantizado. El Señor ya nos da la gracia. Todo eso que usted necesita, que yo necesito para hacer una buena oración, ya lo tenemos. Así que decir, yo no puedo hacer oración, eso, perdónenme, eso no es cierto. Decir, yo no tengo las cualidades, yo no tengo lo que se necesita para hacer oración, yo no soy espiritual, yo no soy, no tengo una mente dispuesta, etcétera. Eso, discúlpenme, perdónenme, pero eso no es cierto. Lo que se llama oración, no sé qué es lo que usted entiende por oración, pero lo que se llama oración, lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él, eso no necesita de mayor virtud humana, de mayores cualidades humanas. El Señor nos regala todo lo que necesitamos de antemano para que podamos hacer oración.
Lo único que Dios nos pide a nosotros es el deseo, querer hacer oración. Porque si usted no quiere, Dios nunca lo va a obligar. Usted es libre para hacer oración o no hacerla. Y Dios respeta esa libertad. Lo que se necesita es el deseo de hacer oración, la determinada determinación de hacerla. Porque no solo, como dice Santa Teresa, no solo es querer, sino es poder hacerla, realizar lo que yo deseo. La determinada determinación en hacerlo, en llevar a cabo aquello y dedicar el tiempo. Esas tres cosas. O sea, perseverar. Esas tres cosas son las que se necesitan. Desear hacer oración, determinarse a hacerla y dedicar el tiempo para que se realice ese encuentro con el Señor. Entonces hablábamos de la importancia, y recuerden que lo hacíamos en base a un texto de uno de los padres de la iglesia que se llama Orígenes. Y Orígenes, con autoridad doctrinal, magisterial, de ser un padre de la iglesia, Orígenes nos dice de la importancia de un lugar para encontrarnos con Dios, para hacer oración. Hablábamos de volver en nuestras casas a poner ese altarcito, ese cielito, que sea un lugar apto para que reine la presencia de Dios en toda la casa, en la familia, y también pues que tenga las condiciones para que usted o cualquiera de la casa que en determinado momento vaya a ese lugar a hincarse, a sentarse, como quiera hacerlo, pero a dedicar un espacio de tiempo a estar con Él. Eso es lo que podemos poner, lo que tenemos que poner para hacer oración. No piensen que es posible obtener los frutos de la oración. No piensen que es posible que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene con su gracia para enfrentar esta vida tan difícil. Por favor, entiéndanme. Y voy a poner este ejemplo tan sencillo. Un carro, como a mí me oyen de otros países, voy a decir, aquí en Costa Rica se le dice carro, ¿no? El automóvil, un coche, le dicen en otras partes, no sé. Pues un carro, un automóvil, digamos, no funciona si no tiene gasolina, si no tiene diésel o no sé lo que le pongan para poder funcionar. Para que ese carro funcione, hay que llevarlo a la gasolinera. Hay que dedicar un tiempo para que le pongan la gasolina y entonces él seguirá manejando. Pero sin eso no puede el carrito moverse, no puede funcionar.
¿cómo vamos a funcionar nosotros? Yo sigo repitiendo, en esta vida tan difícil, ¿cómo vamos a funcionar si nosotros no dedicamos un espacio de tiempo para estar con Jesús? Hay que dedicar un espacio de tiempo para estar con Jesús, a solas con Él. Dice Santa Teresa, a solas, muchas veces, tratándonos de amistad, dice ella. Cuando habla de amistad, de ese trato de amistad, lo que nos dice es que debemos despertar esa relación personal con Jesucristo persona. Lo que también le decía yo hace unos días, tenemos que estar dispuestos a volvernos un poquito locos para comenzar a hablar con Él, a entretenernos con Él, a contarle las cosas igual como se las cuento yo a cualquier otra persona. Es más, la oración debe de hacerse en voz alta. En voz alta debe de hacerse. Esa oración, digo, entiéndanme, esa oración de hablar con Él. Cuando yo hablo con Él, debe de hacerse en voz alta, porque estoy hablando. La manera de un ser humano para comunicarse con otro es hablando y hablando en voz alta. Pues si yo estoy hablando con un ser humano, porque Jesucristo es un ser humano Dios, Él es Dios, Señor, pero se encarnó y yo me comunico con Él en su sacratísima humanidad. Por lo tanto, yo debo de hablarle en voz alta. Aquí en el monasterio, todos, aquí cuando hacemos oración, la hacemos en voz alta. Y vieran qué bonito es escuchar a los hermanos. A veces si usted pasa por el frente de una casita en un momento de oración y usted escucha aquel diálogo, se oye cuando el hermano está conversando con Jesús, con la Virgen o con algún santo. No estoy hablando de apariciones, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de ninguna cosa de esas que podrían darse y que en algún momento yo creo que deberían de darse, porque el Señor es así, Él se da del todo. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la oración simple, sencilla, de un principiante, vamos a decir, de uno que inicia. Pero tiene que ser una oración consecuente. Si es un trato de amistad, pues entonces al amigo se le ve a menudo, se entabla relación con él a menudo. No es cada muerte de obispo, como decían, sino es cosa de todos los días. Por eso Santa Teresa dice, muchas veces, dice ella, tratar de amistad muchas veces, tratar de amistad, perseverar en ese espacio para estar con Él y hacerlo todos los días, si se pudiera varias veces al día. Pero estoy hablando de un momento, no quiero pedirles más. Segundo, si la oración la quiero hacer yo
en ese trato de amistad personal, con una fe viva, sabiendo que Él está ahí, que es una persona de carne y hueso la que está frente a mí, entonces yo no solo debo sentir su compañía, no debo sentir su presencia, sino, pues, cuando le hablo, hablarle como a esa persona, no como algo etéreo, no como algo abstracto, no como alguien a quien yo no veo, sino yo tengo que hablarle como a alguien a quien veo. Y es que de verdad, si yo quisiera, si yo ejercito, si yo despierto los sentidos del alma, entonces yo lo veré y lo podré tocar y lo podré besar y lo escucharé, porque Él es vivo, Dios está vivo, Jesucristo está vivo y Jesucristo vive con nosotros. Y Jesucristo en su sacratísima humanidad. Yo sé que si esto me lo escucha, con todo respeto lo digo, me lo escucha hasta algún obispo, algunos sacerdotes dirán que el padre Dengo está predicando locuras, locuras a la gente. Y yo le digo a usted, como se lo expliqué hace 3 días, yo lo único que predico es la palabra de Dios, a como la palabra de Dios está escrita. Lo único que predico es la palabra de Dios hecha vida en los santos, en el ejemplo, en el testimonio de los santos. Y lo único que yo predico es la palabra de Dios enseñada por la iglesia que tiene esa autoridad y solo ella en su magisterio. Eso es lo que yo predico. Y si usted a mí me dice que yo lo que estoy enseñando son locuras, pues entonces díganme ustedes si San Padre Pío, pues entonces fue un loco, pues hablaba hasta con las ánimas del purgatorio, con su ángel de la guarda. Díganme ustedes entonces, Santa Gema Galgani, entonces fue una loca, pues ella hablaba día y noche con su ángel de la guarda y tenía una amistad de tal confianza que hasta Gema varias veces, esto lo digo, entendámoslo, dentro de la inocencia, el candor, la inocencia de una muchacha santa. Ella con su ángel de la guarda más de una vez se peleó para decirles cómo era el trato de ella con su ángel guardián. Se peleó con él. Una vez hasta lo dejó fuera del cuarto de la puerta. Le cerró la puerta para que no pudiera entrar. Entendámoslo. Esto no se llama mala crianza ni falta de fe. Estamos hablando de esa relación bellísima que un santo puede entablar con Dios, con los santos, con los ángeles. Qué belleza, con Jesucristo, que es nuestro Señor, con la Virgen Santísima. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Eso surge inmediatamente cuando yo comienzo a hacer oración, si comienzo a hacerla como debe ser. No nos preocupemos por pensar mucho, preocupemos por ir a la oración amando mucho, con el mismo amor con que Él nos ama, estando con Él y dejando de un lado los respetos humanos,
el qué dirán los otros, y nosotros simplemente estar dispuestos hasta ser un poquito locos en ese trato de amistad con Él, hablar con Él, convertirlo en nuestro confidente, hablar con la Virgen, sentir su ternura, su dulzura, el calor de su regazo, cuando necesito recostarme allí para descansar. ¿Quién más que la Virgen puede hacerme descansar? ¿Quién más que ella puede llenarme con sus besos de madre, de ternura, de paz? Eso es hacer oración. O ir a la iglesia y contemplar el sagrario, aquel silencio, aquella paz. Respirar profundo, respirar ese mismo aire que Dios respira, porque si Él está vivo, Él respira, Él está ahí. Respirar el mismo aire de Dios. Llenar los pulmones con ese aire santo y dejar que todo mi cuerpo se renueve en Él. Mis células, mis neuronas, llenarme de paz, llenarme de paz. Eso es hacer oración. De esa paz viene la fortaleza, la capacitación que el Señor hace en mí para que yo siga viviendo esta vida con esperanza, enfrentando los problemas de cada día, con su gracia. Eso es hacer oración. Si Dios quiere, mañana continuaremos con los otros pasos del esquema que Santa Teresa de Jesús nos dejó. Por hoy quedémonos así, medítenlo y pónganlo en práctica. De nada sirve que yo haga estas meditaciones y de nada sirve que usted saque este tiempo a escucharme si no lo ponemos en práctica. Haga su cielito. Determínese a sentarse allí un determinado tiempo al día, cada día. Usted que dice 5 minutos, 10, 15, media hora, lo que usted quiera, y hacerlo. No se preocupe hoy, estamos empezando a explicar el esquema de oración. Por hoy simplemente no se preocupe por qué es lo que usted va a ir a hacer o qué va a pensar. Simplemente déjese amar por Él y ámelo usted con el amor con que Él lo ama o la ama. Recuerde siempre el momento que el Señor lo invita a usted a vivir, de abrazarlo con todo su amor, pero usted tiene antes que despojarse de todo, desnudarse de todo, renunciar a todo, su yo, su egoísmo, su yo, vaciarse de todo lo que es usted, para que el Señor venga a poseerlo todo, a poseerla toda,
el todo que posee la nada, el abrazo de la criatura con el Creador en la divina voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Ojalá verdaderamente que vayamos poniendo en práctica esto para ir sintiendo verdaderamente que la religión, que lo que predicamos es verdad. Tenemos que convertirnos en testigos vivos de Dios, de su iglesia. Dios les pague por esa paciencia y si Dios quiere nos encontraremos mañana. Los amo con toda mi alma. Nunca se olviden de que este Padrecito está aquí amándolos día y noche, abrazándolos con todo mi corazón.